Bueno, chicas y chicos, pues bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cerebro, ¿ya? Pues el cerebro, pues es una masa que tiene aproximadamente 17 centímetros de longitud, ¿ok? Tiene 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de altura, ¿sí? A ver, aquí tengo, no veo lo que es mi puntero, ¿eh? Pero bueno, como les dije, ahí tenemos lo que es el cerebro. Y vamos a ver que el cerebro, como les dije hace rato, tiene longitudes, en este caso una longitud anteroposterior de 17 centímetros, un ancho, es decir, del lóbulo temporal hacia el otro temporal de 14 centímetros y una altura desde la parte más de arriba, es decir, del lóbulo parietal hacia el temporal, aproximadamente 13 centímetros. El cerebro tiene un peso aproximadamente de 1.300 gramos, ¿ok? Y se divide en 4 lóbulos en cada lado, ¿no es cierto? Tengo el lóbulo, ay, perdón, temporal, occipital, parietal y frontal. Muy bien. Chicos, lo más interesante y lo más importante acá en el cerebro es mencionar las áreas. Aquí se las estoy marcando prácticamente las áreas tanto del lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, ¿sí? Lo que me interesa saber acá son sus funciones. Como verán acá, el área de Brodmann, área 4. En el lóbulo frontal vamos a encontrar estas 5 áreas, ¿ok? En el área 4 vamos a encontrar una función que es de controlar los movimientos delicados y precisión. O sea, cuando tú quieres alzar, por ejemplo, un objeto muy delicado, pues necesitas hacer movimientos también muy delicados, ¿no es cierto? Muy suaves. O cuando quieres tocar una pompa de jabón, obviamente para que no se reviente, tú tocas lo más delicado posible, ¿ok? Esa es una función del área 4 que se encuentra en el lóbulo frontal. El área 6 coordina movimientos voluntarios, es decir, yo marcho, voy a marchar, y obviamente va a ser una coordinación de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Primero un pie derecho, luego otro, el pie izquierdo, y así sucesivamente. También puede ser el de los miembros superiores, ¿ok? Como dice, movimientos voluntarios, ¿ok? En el área 8, los movimientos oculares voluntarios. Yo puedo mirar hacia un lado, hacia el lado derecho, izquierdo, arriba, abajo. Son movimientos voluntarios que yo mismo ocasiono o yo mismo mando. En el área 44-45 es una expresión verbal. Lo que estoy haciendo ahora es una expresión verbal. Estoy hablando. Si hubiese una lesión en esta área, pues obviamente me impediría hablar, pronunciar las palabras. ¿Ok? En el área 9, 10, 11 y 12 es un solo área que simplemente se lo divide en 4, ¿sí? Pero es uno solo. Dice que interviene en el carácter. Afectividad regula la atención. Mente que yo, pues obviamente, de acuerdo a mi actitud, voy a proceder a lo que venga, digamos, ¿no? Eso prácticamente es una intervención en cuestión del carácter. Y bueno, afectividad, cuán afecto llevamos a hacer con una persona o con algunas cosas, ¿no? Ese en cuanto al lóbulo frontal. El lóbulo parietal vamos a encontrar también 4 áreas, en las cuales vamos a tener el área 3, 1 y 2, en la cual tiene la función en esta área del tacto del dolor, temperatura. Es decir, si alguien me golpea, obviamente yo lo voy a sentir, o si siento algo caliente o frío, lo voy a percibir. Y prácticamente esta área va a estar relacionado con este tipo de funciones. El área 39-40 te identificas como persona, o sea, yo el físico, es decir, cuando tú ves al espejo y puedes autocalificarte, te puedes observar tú, cuando puedes ver si tienes algún defecto o algo. O sea, cuando tú te ves en el espejo, ¿sí? Y ahí te ves tú mismo te reconoces, ¿ok? A eso se refiere con identificas como persona, uno mismo. En el área 5 y 7
reconoce objetos a través del conocimiento táctil. Es decir, yo simplemente cierro los ojos y empiezo a tocar algunos objetos y lo voy a reconocer. Sí, puedo reconocer, qué sé yo, de que este sea mi teléfono, o puedo reconocer que estoy tocando un marcador, ¿sí? Con simplemente tocarlo. En el área 43, bueno, percepción del gusto, ¿no? Y bueno, lóbulo occipital, vamos a encontrarnos con tres áreas. En el área 17, visión clara con presencia de luz, es decir, eh, si yo empiezo a ver un objeto, obviamente necesito luz, ¿no es cierto? Y obviamente lo llego a percibir de la mejor manera, más clara, y logro identificar algún objeto, pero gracias a la luz. Pero en cambio, si estuviera en oscuro, no reconocería nada, pues, ¿no? A eso se refiere con visión clara y con presencia de luz. Área 18. Eh, prácticamente reflejos que provocan movimientos oculares y fijación de imágenes. Cuando yo veo algún objeto en la calle y lo persigo con la mirada, ¿sí? Y lo persigo con la mirada, pues obviamente estoy haciendo un reconocimiento de, perdón, estoy haciendo una fijación de imágenes en la cual me va a provocar movimientos oculares, ¿ok? En el área 19, reconocimiento de objetos, los colores, la letra y distancia. Es decir, que yo puedo, a larga vista, si estoy viendo de acá 2 cuadras y reconozco un objeto, pues lo identifico, ¿no? Llego a reconocer, llego a diferenciar. Y bueno, lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, el área 41-42 aprecia la intensidad del tono de los sonidos. Es decir, yo llego a diferenciar si realmente yo estoy hablando fuerte o estoy hablando despacito. Y bueno, ese es en cuanto a la intensidad. Tenemos acá lo que es el área 22, en la cual vamos a reconocer el sonido. Si escuchamos ladrar un perro, lo vamos a identificar, ¿no? Si tuviéramos una lesión a este nivel, está ladrando un perro y nosotros decimos, ah, mira ese pajarito, se escucha un pajarito, ¿no? Entonces, reconocemos el tipo, la clase del sonido que se está emitiendo. Y por último, en el área 28-34 tenemos la función olfativa, ¿no? Bueno, ya saben a qué se, a qué se debe con esto, ¿ok? Eso en cuanto al cerebro, ¿sí? La masa cerebral que se va a dividir en diferentes áreas. Y obviamente que en cada área del cerebro vamos a tener núcleos que van a que van a estar cumpliendo diferentes funciones, como acabamos de ver acá, que es muy importante, chicos. Bien, chicos, pues aquí vamos a ver un poquito lo que es irrigación de la masa encefálica. Y bueno, acá lo que quiero que vean es prácticamente qué arterias son más importantes que vamos a ver, ¿sí? Y bueno, primero que nada, el cerebro o toda la masa encefálica está irrigada por dos arterias importantes, ¿sí? Que son la arteria carótida interna y las arterias vertebrales. Primero me voy a lo que son las arterias vertebrales. La arteria vertebral es rama de la arteria subclavia.
A ver, chicos, si se acuerdan esto. ¿Sí? Acá tengo lo que es el tronco encefálico arterial, tronco brachiocefálico, en la cual va a dar dos ramas. Carótida primitiva, ¿sí? Esta es la carótida primitiva y la arteria subclavia. Luego vamos a tener otras ramas del arco aórtico, que es la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia. Y aquí tengo la arteria subclavia. Y la arteria esta tiene varias ramas, pero entre la más importante, la que me interesa ahora, es la arteria subclavia, perdón, la arteria vertebral. Y la arteria vertebral, pues, se encuentra, no sé si recuerdan, que en las apófisis transversa de las vértebras cervicales vamos a encontrar un agujero vertebral, ¿sí? Un agujero vertebral, pues bueno, y esta arteria vertebral va a estar pasando por dentro de ellas. Es decir, desde la secta, chicos, no séptima, desde la secta, apófisis o agujero transverso, perdón, agujero transverso de las vértebras cervicales, vamos a estar encontrando estas arterias, tanto vertebral izquierda como derecha. ¿Ok? Esta arteria vertebral se va a dirigir, ambas se están dirigiendo hacia el agujero magno o al agujero ciego del hueso occipital. ¿Ok? Pues bien, en todo su trayecto, estas arterias vertebrales, fíjense acá, por dentro se llegan a unir. Fíjense, ahí tengo la arteria vertebral, tanto izquierda como derecha. Llega al surco, eh, al punto, perdón, al bulbo pontino. Ahí tenemos el bulbo, y ahí tenemos el puente, y ahí tenemos el surco bulbo pontino. ¿Ok? Las dos arterias vertebrales se van a llegar a unir. Pero antes de que se una, esta arteria vertebral va a dar cuatro ramas, que son la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior, meningia posterior y las arterias radiculares. ¿Ok? Cuatro ramas que salen de la arteria vertebral, de cada una de ellas. ¿Ok? Cuatro de la derecha y cuatro de la izquierda. Pues bien, fíjense acá que cuando se une, forma una sola arteria, ¿sí? Que la vamos a llamar arteria tronco basilar, que está caminando por el surco basilar del puente. Muy bien. Esta arteria basilar llega al surco ponto mesencefálico o ponto peduncular y se divide en dos ramas terminales, que son la arteria cerebral posterior. Cerebral posterior. Antes de dar estas dos ramas terminales, la arteria troncobasilar vamos a tener cuatro ramitas colaterales. Es decir, la arteria cerebelosa, por si acaso, anterosuperior, cerebelosa anteroinferior, arteria auditiva interna y la arteria pontina. ¿Sí? Cuatro ramas. Esta arteria troncobasilar tiene una longitud aproximadamente de 3 centímetros, chicos. ¿Ok? Muy bien. Terminamos con la arteria cerebral posterior, ¿no es cierto? Ahí nos quedamos un rato. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos la arteria troncobasilar y sus cuatro ramitas. ¿Ok? Y como rama terminal, la arteria cerebral posterior. Muy bien. Ahora, tengo otra arteria importante que va a irrigar la masa encefálica, ¿sí? Que se encuentra lateral a la arteria vertebral y es la arteria carótida interna, ¿sí? Hablamos sobre la arteria carótida primitiva, ya sea izquierda o derecha, que va a llegar a nivel del mentón o la mandíbula o maxilar inferior, ¿sí? Y ahí se va a dividir en dos ramas, la arteria carótida externa e interna, ¿sí? La arteria carótida interna va a sobrepasar la arteria troncobasilar y de acá vamos a tener ramas, como ser la primera rama de la arteria carótida interna, vamos a tener esta,
la que se está comunicando con la arteria cerebral posterior y es la arteria comunicante posterior. ¿Ya? Comunicante posterior. Muy bien. La siguiente rama se va a dirigir hacia adelante y tengo la arteria cerebral anterior. ¿Ok? Cerebral anterior por arriba, comunicante posterior por abajo. Y vamos a tener otra arteria más, la arteria cerebral media. ¿Sí? Arteria cerebral media. Y una pequeña ramita, acá abajo, coroidea anterior. ¿Sí? Esta es la arteria coroidea anterior. Perfecto. Fíjense cómo he armado en este lado, tanto por abajo como arriba, arma una pared. Lo mismo la otra carótida interna del lado derecho. Arma otra pared y las dos se juntan. Se juntan mediante un puente arterial. ¿Ve? Esta es la arteria cerebral anterior, y las dos se unen por medio de esta arteria de acá, que es la arteria comunicante anterior. Y es así como vamos a formar el famoso polígono de Willis. ¿Ya? Willis. ¿Ok? Polígono de Willis. Algo que quiero mencionar, que la arteria coroidea anterior y la arteria cerebral media no forma parte del polígono de Willis, porque ellos se encuentran afuera. Cerebral media y coroidea anterior no forma parte de mi polígono de Willis. ¿Ok? Pues bien, ese es en cuanto al polígono, chicos. Ahí tenemos lo mismo. Miren, arteria cerebral anterior, comunicante posterior, la arteria carótida interna y esta es la cerebral media. ¿Ven? Y aquí se está uniendo por esta arteria que es la arteria comunicante anterior. Aquí tengo eh, la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Y bueno, está fácil, chicos. ¿Sí? Está fácil.